Lo mejor de tu vida está por suceder. Toma el desafío, Dios está contigo. Oh, Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Con el propósito de darte la mejor herramienta para alcanzar tus objetivos conforme a la palabra de Dios, te presentamos Desafío. Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Qué privilegio poder compartir con ustedes nuevamente a través de Radio 760 y su programa Desafíos. Y realmente, hermanos, cuando hablamos de el programa Desafío, lo único que viene a nuestra mente es el hecho de enfrentarnos a algo que muchas veces por temor, porque no tenemos la conciencia de que Dios está con nosotros, podemos caer en pensar que muchas cosas las dejamos de hacer y lograr aquello para lo que el Señor nos ha llamado. Una de las primeras cosas en las que estamos siendo desafiados en este tiempo de la pandemia, de estar en casa, es ese desafío de buscar la reconciliación, de buscar la paz, de leer la palabra, de ser expuestos a través de la escritura como familias. Cuando nosotros nos vamos a la escritura, uno de los primeros procesos en los que inicia la iglesia es dentro de las casas, dentro de las familias. No inició en templos, no inició en lugares grandes, fue a través de las casas y ahí fue como el Señor empezó a bendecir, a traer palabra, a liberar, a ministrar, a transformar, y ese fue el modelo en el que la iglesia fue creciendo, y por eso es que cada uno de nosotros tenemos ese desafío delante del Señor de ser conscientes, hermano, que es importante que estemos nosotros fundamentados en la palabra del Señor y que tengamos esa conciencia de esa responsabilidad que delante de Él tenemos para poder hacer la obra del Señor. Así que vamos a iniciar en un momento de oración antes de iniciar con nuestro programa y agradecer de antemano también la confianza y la parte que nuestros hermanos del departamento técnico aquí nos están colaborando para que podamos estar y poder estar en comunicación con ustedes. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Señor, gracias por este tiempo que nos permites poder estar en tu presencia. Estamos convencidos, Señor, de que nada de lo que hagamos, nada de lo que emprendamos, Señor, está fuera de tu propósito y fuera, Señor, de lo que tú has iniciado en nosotros. Hoy te pedimos que tu gracia esté sobre nosotros y que en medio de las circunstancias que hoy estemos viviendo, la lucha, la aflicción, quizá la prueba, la escasez, la enfermedad, que cada uno de esos aspectos, Señor, nunca nos aparten de estar cerca de ti. Te pedimos, Señor, que esta tarde, donde mis hermanos se encuentren, quizá llegando a casa, quizá terminando de hacer los quehaceres de casa, mis hermanas, mis hermanos ahí haciendo apoyo dentro de las cosas que hay que hacer, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guardes y que en todo momento tengamos esa plena convicción que tú estás con nosotros. Te pedimos por la vida, Señor, de aquellos que hoy están pasando por momentos de enfermedad, de tribulación, Señor. Te suplicamos que tu gracia llegue hasta ellos, que tu mano restauradora y sanadora pase sobre esos cuerpos enfermos, Señor, y que puedan experimentar el toque de tu mano, Señor, siendo sanados, siendo restaurados. Te pedimos por aquellos que han sido contaminados con este virus y que hoy hay aflicción en las familias que hoy quizá están pasando por ese momento de cuarentena con aflicción porque no hay, quizá hay mucha incertidumbre para el día de mañana, pero nuestras vidas están confiadas en ti, Señor, y hoy en tus manos nos ponemos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, por mis hermanos que están en el extranjero, por nuestro hermano Claudio Ochoa, por su esposa. Sabemos, Señor, que están pasando momentos complicados en su salud. Por favor, que tu mano llegue hasta ellos. Te pedimos que tu paz también llegue a la familia que está aquí, Señor, en Guatemala, y que podamos, Señor, reposar en ti y ver tu mano actuando. Muévete en la vida de tu siervo, Señor, y en la vida de tu hija, Señor. Allá, esos pastores que tú tienes ahí trabajando, Señor, arduamente en México. Te pedimos por los hermanos que hoy están pasando por enfermedad de
de esta pandemia, Señor, de este virus en sus cuerpos, en sus familias. Por favor, trae paz, Señor. Provee los medios, Señor. Trae sanidad en medio de la angustia, Señor. Por los que hoy no tienen trabajo, por los que hoy están pasando por momentos, Señor, económicos de angustia. Señor, por favor, haz que reposen sus corazones, tomando la conciencia de que tú vas a tomar cuidado de nosotros, y ayúdanos también, Señor, a saber cuál es nuestro mover en este instante. Danos creatividad, Señor, danos las puertas que tenemos que tocar también, Señor, porque no es de tratarse de quedarnos de brazos cruzados, sino actuar de acuerdo, Señor, a la guianza de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, pasa tu mano de poder sobre cada uno, Señor. Gracias por este tiempo que hoy vivimos, porque aun cuando hay, Señor, momentos de confusión, momentos de angustia, momentos, Señor, donde la persecución interna, Señor, por el temor al día de mañana nos puede angustiar, hoy nuestra vida está puesta en ti, Señor. Y te pedimos que esa incertidumbre que el enemigo haya querido poner, tú la quites, Señor, y que podamos entender lo importante de estar cerca de ti en este tiempo y en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Qué bueno que podemos estar y tener esa libertad de poder orar en todo tiempo, orar en todo lugar. Y hoy quisiera que habláramos un poco, hermanos, sobre un pasaje de Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, pero antes de leerlo, hablemos un poquito del contexto de Colosenses. Es una carta, hermano, que el apóstol Pablo le escribe cuando está prisionero en Roma. Se cree que fue una carta escrita entre el año 63, entre el 60 y el 63 después de Cristo. Es una carta que Pablo escribe, hermano, en medio de la situación compleja que él estaba pasando en la prisión de Roma. Pero también lo insta a escribir el Señor a esto. ¿Por qué razón? Por la preocupación que el apóstol Pablo tenía por esa influencia de secretismo, por todas esas influencias, hermano, que estaban siendo en ese entonces bien fuertes, porque de alguna forma, hermano, ahí se movía mucho el gnosticismo y una mezcla entre los pensamientos judíos de ese entonces y el gnosticismo estaban haciendo, hermano, que la iglesia perdiera esa conciencia de la verdad de Jesucristo en la vida del hombre como el único Señor y Salvador. Y una de las cosas que empezó a crecer también fue el aspecto filosófico. De hecho, usted va a encontrar en el capítulo 2 de Colosenses ese llamado que el Señor le hace a la iglesia de que sea cuidadosa con lo que está escuchando referente a cómo han sido creadas las cosas. Y precisamente ese lado de Asia como que era muy influenciada por esos temas, y de hecho por eso mismo es que trae esa preocupación en el apóstol Pablo para que la iglesia tomara conciencia de eso. Y obviamente había persecución, obviamente estaba de por medio el sufrimiento, ¿no? El económico, el social, el familiar, cuestiones de salud fuertes que hoy pues nosotros, hermano, tenemos las noticias que nos dicen cómo están las cosas, pero en ese entonces, hermano, se puede imaginar, pues la tecnología, la medicina no estaba tan alta y también habían muchas situaciones de carácter de salud que se estaban dando, y era importante de alguna forma que el pueblo estuviera atento a todo lo que se estaba dando. Y vamos a ir, hermano, a este pasaje y vamos a leer entonces el capítulo número 3 de Colosenses. Y hermano, este capítulo tiene un aspecto bien interesante, porque oiga lo que dice. Vamos a leer 2 versículos porque vamos a ir analizando este pasaje durante todo este tiempo que vamos a estar compartiendo referente a cómo servirle al Señor en medio de la prueba, cómo tiene que estar nuestro corazón en medio de las circunstancias difíciles. Y dice la palabra del Señor. Voy a leer la versión de las Américas. Dice el verso 15: y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y dice el 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros,
con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestro corazón. Cuando yo veo esta parte y veo el primer verso y nos vamos a quedar aquí unos momentos, tenemos que analizar un par de cosas, hermano, no un par, algunas, pero quiero que veamos algo que nos aparece ahí. Primero habla que la paz de Cristo. Una de las cosas que nosotros entendemos, hermano, y cuando vamos a Juan capítulo 14, 27, dice que mi paz os doy, mi paz os dejo, y no como el mundo la da, yo os la doy. Y lo primero que tiene que saltar a nuestra mente cuando hablamos de paz, ¿qué es lo que entendemos por paz? Para empezar, hermano, es un momento en el que nosotros podemos disfrutar de reposo, podemos reposar, pues estamos tranquilos, no hay problemas, no hay circunstancias difíciles, pero realmente cuando hablamos de la paz de Cristo estamos hablando del reposo, y un reposo del que que no se trata de que no va a haber angustia ni situaciones, sino que hay confianza que aún en medio de lo que pueda venir, nuestro corazón está confiado en el Señor y está esperanzado en Él. Primero hablemos de la paz del mundo. ¿Qué es la paz del mundo? Primero, es momentánea, circunstancial y aparente. Y hablamos de eso porque en este tiempo que hoy estamos pasando, muchas veces podemos nosotros sentir paz si tenemos dinero en nuestra billetera, si tenemos salud, si tenemos dinero, si tenemos techo, si las circunstancias que están alrededor están de manera correcta y están estables. Cuando no hay estabilidad en alguno de estos aspectos, obviamente, hermano, que llega la angustia, la preocupación, porque pues nosotros esperamos que las cosas caminen bien. Pero muchas veces este tipo de circunstancias que vienen alrededor de nuestra vida y que están ocurriendo hoy, puede ser, hermano, que lleguen y toquen la puerta para quitarnos y desenfocarnos de lo que es estar en la paz del Señor. Y por eso es que es desafiante para nosotros. Porque tener la paz de Cristo, hermano, significa que usted y yo tenemos una relación tal con Él que hemos llegado a reposar en medio de cualquier circunstancia en que Él toma cuidado de nosotros. Y tomar cuidado de nosotros significa que yo estoy confiando mi vida en Él y que Él toma cuidado de mi vida. Por supuesto, eso significa que pues, usted y yo ya lo tenemos en nuestro corazón. Entonces, cuando habla de que el mundo da una paz, es una paz circunstancial, es una paz que va en función de las cosas materiales, en función de los sentimientos, en función de alguna forma de lo que está a su izquierda y a su derecha, pero no tiene nada que ver con una paz que lo haga a usted tener la certeza que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Eso no lo da la otra. Eso lo único que puede dar es un momento de satisfacción cuando le pagan, cuando tiene un salario. Pero cuando usted está en el propósito de Dios, usted se deleita porque esa paz solo la puede dar el Señor. Y ese es el deleite en el que nosotros tenemos que movernos, hermano. En saber que en medio de las circunstancias que están a nuestro alrededor, nuestra paz no nos la dio el hombre. Es una paz que en Cristo es eterna. Y el reino de Dios, hermano, dice que se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Hay una versión que dice que el reino de Dios se hace fuerza y solo los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque es algo, hermano, que va a traer problemas. Cuando usted deposita su confianza en el Señor, siempre va a haber circunstancias que van a querer quitarle a usted esa dependencia de parte de Dios. Esa paz que solo Dios puede dar, el enemigo la va a querer arrancar, y es ahí, hermano, donde usted y yo tenemos que aprender esa paz que está en el Señor. Y una de las cosas que sigue diciendo, oiga, porque esa es la paz de Cristo, dice, reina en vuestros corazones. La parte que a mí me interesa en esto y que me salta a la vista es que reine en vuestros corazones. Y llega el pasaje, hermano, de la oración del Señor cuando les enseña a orar a sus discípulos, cuando dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, en Mateo 6:20. Y cuando yo puedo entender eso, hermano, estoy hablando de un reino, estoy hablando de una autoridad, estoy hablando de un poder, estoy hablando de algo que viene, y estoy diciendo que viene a mi vida y que yo me someto a esa autoridad. Entonces, cuando dice que se haga su voluntad en el cielo
como en la tierra, yo le estoy diciendo al Señor que reine en mi corazón, que se haga en el cielo, que se haga también en mi corazón. ¿Y cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a entregar nuestro corazón? Y ahí voy con otro punto interesante. Fíjese que cuando hablamos del corazón, resulta ser que el pueblo de Israel, el israelita como tal, consideraba lo que es el corazón como la conciencia. Y esta representa la interioridad constitutiva del hombre. ¿Eso qué significa? Que lo forma, que lo rige, que le da leyes, que le da parámetros. Y lo interesante de esto es que es la palabra de Dios que se presenta como su ley, como lo que lo va a llevar. Y fíjese que cuando vamos al libro de Éxodo y que el Señor le da leyes a su pueblo, vemos en el Decálogo, los 10 mandamientos, le da, hermano, una serie de leyes que hoy muchos, pues, de una forma lo interpretan diciendo que eso fue para el tiempo antiguo, pero porque no hemos logrado entender que esa parte tiene una vigencia hasta ahora, no como una ley de carácter física donde nosotros tenemos que vivir amarrados a esto, sino que nos enseña una forma en la que el Señor está proyectando los principios y valores que tendrían que regir al pueblo de Israel, pero que siguen vigentes para nosotros el día de hoy. Lo interesante es que fue escritas en tablas y ninguno las pudo seguir, pero el Señor dice que vino ¿para qué? Para obedecerla, no para quitarla. Él vino a obedecer la ley, y cuando Él la obedece, cuando Él se somete a la ley, hermano, Él viene sacrificado llevando toda nuestra muerte para que nosotros llevemos su vida. Y eso, hermano, eso estamos hablando, de esa conciencia donde se llega a habitar la palabra y nos rige en todo lo que hacemos. Y fíjese que es bien interesante, porque cuando la palabra de Dios se recibe en el corazón, hermano, se convierte en ese criterio que usted tiene para saber qué es lo que a Dios le agrada. Y por eso cuando dice que reina en nuestros corazones, está hablando que esa palabra que Dios puso dentro de nuestras vidas nos rija, nos lleve por el camino de su propósito. Y oiga, y ahí va el otro punto, porque habla de esto, pero fíjese, ¿a cuál en verdad fuisteis llamados? Yo cuando veo en verdad siempre me recuerdo de este pasaje de Juan 14:6, cuando dice Dios, el Señor Jesucristo hablando, dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando de la única forma en cómo el hombre podía alcanzar esa vida eterna, era a través de conocer la verdad de Jesucristo en sus vidas. Y eso es un desafío para nosotros en este tiempo. Porque muchas veces, hermano, nuestra condición nos engaña, como que por momentos llegamos a dudar aún de que el Señor nos ha tomado para nosotros. Y por eso cuando estamos en medio de la aflicción, perdemos de vista, hermano, el hecho que es la verdad de Jesucristo que habita en nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Primero, miren, no es algo que usted escogió. Porque usted puede venir y decir, digamos, hoy, si usted quiere ir, bueno, hoy no le digo a un centro comercial porque está complicado, pero si usted quiere ir a un centro comercial, lo primero que le van a decir es, no puede entrar o no hay abiertos negocios. Pero si usted quiere comprar algo, usted ahora lo puede buscar en línea, usted escoge, yo compro esto, quiero esto, lo pide y lo paga. Mi hijo hace poco pues está ahí con la ansiedad de su teclado y su mouse que pidió que en línea porque lo necesita para seguir haciendo sus trabajos de estudio, pero está con la ansiedad de que compró algo que viene. Pero esto, hermano, de ser llamado no fue algo que usted pidió, no fue algo que buscó. De hecho, hermano, el pecado nos hacía ir en otra dirección, pero dice el Señor en Juan 3:16 que Él de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Juan 15:16 dice, no me escogiste vosotros a mí, sino yo os escogí a vosotros. Hermano, es una escogencia, hermano. Entonces, algo que usted y yo escogimos, fue algo donde el Señor nos llamó, nos trajo a su presencia para que podamos, hermanos, ser esos ministros del Señor que el Señor quiere usar, esos instrumentos que el Señor quiere levantar para edificar dentro de nuestras casas, porque hoy el desafío, déjeme decirle, es en nuestra casa.
Quizá algunos de ustedes hemos tenido algún momento un privilegio dentro de nuestra congregación donde podemos servirle al Señor de una u otra manera. En el diaconado, podemos servirle en eventos especiales, podemos servirle, bueno, en mi caso que estaba en sonido, en video, en el SEB, en discipulado. Usted puede tener cualquier tipo de trabajo dentro de la iglesia, pero cuando usted y yo entendemos que estamos ahí no por llenar un espacio, sino porque Dios nos llamó, ese llamado hoy lo tenemos que trasladar a nuestra casa, porque no era solamente ahí. Por eso le hablaba al inicio la importancia de entender que la iglesia, ¿dónde empezó? En casas. No empezó en templos, empezó en casas. El Señor se enfocó en casas, en el núcleo familiar. Y mire qué interesante, porque cuando usted estudia cuál es el principio de una sociedad, el núcleo de la sociedad, hermano, se habla que es la familia. Y cuando usted mira eso, qué interesante. ¿Por qué será la familia? Porque de ahí parte todo. Y ahí parte también los principios que nosotros le dejamos a nuestros hijos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que llegar a entender, hermano, que ese llamado es porque vamos a edificar dentro de nuestra casa, dentro de nuestras familias. Y por eso el desafío es grande. Y mire que queda justamente, hermano, mire como anillo al dedo, queda el hecho de que este programa se llame Desafíos, porque es un desafío que usted y yo tenemos siempre de entender que somos hombres y mujeres que hemos sido llamados a servir, pero ¿dónde empezamos? En nuestra casa. Y esa es la parte que tenemos que ver. Hoy ese es un desafío fuerte. ¿Cómo trabajamos, hermano? El liderazgo, el ministerio que Dios ha puesto en usted, los dones que Dios ha puesto en usted dentro de nuestras familias. ¿Cómo nos edificamos? Y mire que solo estoy en el primer verso porque aquí hay mucha tela que cortar porque esta semana vamos a estar trabajando en estos versos. Pero oiga lo que dice, fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y eso, ese llamamiento es para que juntos nosotros podamos edificar. ¿Se puede usted imaginar que de repente un dedo suyo o una mano se ponga en huelga? Yo no sé si alguno ha tenido un tic, pero cuando uno tiene un tic son movimientos involuntarios. Miren las personas que de alguna manera han tenido algún problema en su rostro por un derrame facial o un derrame cerebral y han sobrevivido por la misericordia de Dios. Es bien tremendo porque quisieran mover ellos sus miembros, mover sus brazos, sus piernas, y muchas veces el daño en su cerebro les impide moverlo. Pero como cuerpo de Cristo, hermano, estamos formando un cuerpo que está sano. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo y aquí no hay miembros enfermos. Y por eso es el desafío, que entendamos, hermano, que es para formar un solo cuerpo. Aquí no se trata, hermano, de quién es mejor que otro. Y hay una expresión que nuestro hermano pastor nos ha enseñado cuando dice, aquí no se trata de quién gana ni de quién pierde, sino de quién sale aprobado. Entonces, no es una lucha para ver quién es mejor. Aquí se trata de que salgamos aprobados porque entendemos, hermano, que la paz de Cristo tendría que estar reinando en nosotros porque nuestros corazones, nuestra conciencia, nuestra intimidad está llena de la palabra del Señor, porque la verdad de Cristo está en nosotros, porque somos llamados a ejercer, hermano, esa función como parte del cuerpo de Cristo, hermano. Y cuando entendemos eso, hermano, cuando llegamos a esa comprensión, en nosotros tendría que haber una conciencia de agradecimiento. Mire, muchas veces el tener agradecimiento es bien complicado, porque de alguna forma a veces le reclamamos más al Señor que pedirle a Él misericordia o sabiduría para entender los momentos. Yo siempre recuerdo un libro que se llamaba Rick Joyner, se llamaba La batalla. Ay, Dios mío, creo que la batalla final se llamaba el libro, perdón, no recuerdo bien, pero este escritor puso en uno de sus momentos que describía en el libro que el Señor le había permitido tener una lucha espiritual bien fuerte en un sueño. Y cuando él lo vio, dice que él vio cómo peleaba y en algún momento dice que el Señor lo visitó y él le preguntó al Señor por qué él era tan hábil con la espada y con el escudo si él nunca había practicado algún tipo de pelea de ese tipo. Y dice que el Señor le habló en sueño y le dijo que a través de las luchas y las pruebas que había tenido a lo largo de toda su vida, lo habían enseñado a pelear de esa manera. Y entonces él utiliza esta expresión. Entonces, di gracias a Dios por las pruebas. Lamenté no haberlas disfrutado en su momento. Considere usted,
Qué difícil es que nosotros hoy digamos, ¿qué tal hermano? Está ahí, hermano, mire, gozoso, estoy pasando por una lucha, pero estoy viendo la mano del Señor. Hace poco platicábamos creo que lo comenté en el programa, en la semana que nos tocó estar en desafíos. Con mi familia hemos estado viendo lo que es el libro del Éxodo. De hecho, venimos desde Génesis y cuando pasamos por el libro de Éxodo ocurrió algo bien interesante cuando vemos cómo el pueblo de Israel veía que entre más era la mano del Señor, el mismo Señor endurecía el corazón de Faraón. ¿Cómo podemos entender eso? Y mire, hermano, ahí nos sacudimos nuestra mente. ¿Cómo entiendo yo el hecho de que si yo quiero liberar a alguien, pero en mis manos está que éste sea más sensible, ¿por qué lo pongo más duro? Y entonces es incomprensible por momentos, pero cuando usted ve el final, usted se da cuenta que el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de conocer a un Dios todopoderoso, que entre más duro fue el faraón, el Señor mostró al pueblo de Israel que Él era el único Dios verdadero y era el Dios de su pueblo. Y ahí recuerdo Deuteronomio capítulo número 4. Cuando usted lee ese pasaje de Deuteronomio es impresionante porque dice la parte del 5 al 13, habla de Moisés sobre haciéndoles mención y recordándoles la importancia que tiene la ley en sus corazones para que la sigan, para que sus vidas cambien. Y él dice esto: os he dado leyes para que vosotros las sigan, para que en un momento dado las naciones, los demás que los vean, digan, oh, qué leyes tan hermosas tienen, qué leyes tan justas tienen. Y dirán de ustedes, ¡ala! ¡Qué Dios tan grande tienen! Que puede acercarse a ustedes y que en medio de la dificultad ustedes hablan con Él y Él los ayuda. Qué tremendo que cuando viene lo difícil, cuando la dificultad se incrementa, el poder de Dios se hace más grande, porque cuando nuestro gozo se llena, cuando nuestra vida se llena de gozo y de gratitud, nosotros nos volvemos ese testimonio que Dios quiere usar en medio de la adversidad. Quiero finalizar con este primer día, y es el hecho, mi hermano, de que el Señor nos dice que le busquemos, que nos acerquemos a Él, pero que evaluemos cómo está nuestra vida. Vamos a estar meditando esta semana en esto, pero hoy quiero cerrar orando para que la gracia del Señor esté sobre nosotros y que en medio de todo lo que hoy puede existir alrededor, nunca dejemos de tener esa certeza que el Señor está con nosotros. Amado Señor, en esta tarde te damos gracias porque hoy estamos plenamente convencidos, Señor, de que tú estás con nosotros. Que hoy queremos, Señor, que tu paz, que ese reposo que solo tú puedes dar, esté en nuestra vida. Hoy, Señor, no queremos ir corriendo angustiados, Señor, como que no tuviéramos padre, como que fuéramos huérfanos. Hoy queremos correr hacia ti, Señor, con la certeza de que tú eres nuestra paz, de que tú eres nuestro gozo, de que tú eres nuestro Señor y que en nosotros, Señor, tenemos ese Espíritu Santo que nos lleva a la verdad de saber que tú eres nuestro Padre. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos y te suplico, Señor, que cada uno de mis hermanos donde estén podamos unirnos juntos como un solo cuerpo y anhelar que tu Espíritu Santo reine en nosotros, que tú seas el Señor de nuestra vida, que tú seas, Señor, quien nos dirige, que podamos entregar nuestra voluntad a ti, que entendamos, Señor, que la verdad de tu palabra nos enseña que hemos sido escogidos y tú nos llamaste para ser testigos de la obra redentora que hiciste en nuestra vida, y que así como el gadareno, Señor, se presentó a los suyos, se fue a mostrar a Gadara, a dar testimonio de la liberación, de la restauración y de que ahora era un hombre nuevo en Cristo, que de la misma forma, Señor, entendamos nuestro desafío en nuestra familia, en nuestra casa, en este tiempo en el que hoy nos toca vivir en ese confinamiento, Señor, por el tema de la pandemia. Hoy te pedimos, Señor, que haya corazones agradecidos en nuestra vida, que aún en medio de la angustia, del problema y del dolor, estemos reposados porque tú eres el Señor de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que cada aspecto de nuestra vida hoy esté en tus manos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor.
Amén y amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Adelante. Mire, gócese en la presencia del Señor porque el Señor está con nosotros y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Que el Señor le bendiga. Este fue su programa Desafío de Radio 760. Llegó el momento de actuar. Toma el desafío, Dios está contigo. Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Determínate a ser más que vencedor en este día por medio de los principios de la palabra de Dios aprendidos hoy. Dios bendiga todo lo que emprendas.